problemas de programación dinámica, así que vamos a trabajar con eso. Si hay algún ejercicio en particular que les interese que veamos, si no, largamos con un par que me interesaba que viéramos. Hola, hola. ¿Están muy concentrados con el partido? Hola, hola. Se escucha, profe. Bueno, una consulta. Con el profe Sergio Rosa han estado viendo ya algunos ejercicios de programación dinámica. Eh, ¿Han visto problemas de producción? Bueno, gente, no sé, entiendo, me imagino, la mayoría debe estar con la tele a todo volumen y no sé, o sea, ¿están allá o están acá? Digamos. Profe, yo no asistí la clase pasada, a la clase práctica, pero sí vimos acá programación dinámica, no sé qué tema habrán visto en el práctico, qué Ah, tipo de bien, gracias. ejercicio. Chicos, ¿alguien que haya venido el martes? ¿Gente? No, profe, yo tampoco asistí a la clase pasada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces de programación dinámica. ¿Profe? Producción. Por ahí, ¿Profe? es lo que tenía previsto, pero bueno, quería, si eventualmente ya habían estado resolviendo eso, como hay muchos problemas, muchos problemas distintos, capaz que había alguno que les interesara ver, distinto del práctico, pero no viene mal hacer una práctica sobre esto. Ahí les compartí la pantalla, ¿pueden verla? ¿Se puede ver? Sí, Sí, se profesor. ve. Genial, entonces vamos a alargar. Esto no lo tienen que ver. Largamos entonces. ¿Se acuerdan? Programación dinámica, la idea es que nosotros trabajamos con problemas que básicamente se pueden presentar como una secuencia de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, el problema con el que tratamos la clase pasada fue un problema donde naturalmente era fácil ver que había una secuencia de decisiones porque era un problema de camino más corto y había un grafo y bueno, había que atravesarlo. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Ahora lo que vamos a ver es un problema de producción. El mismo está de ejemplo ahí en el libro del teórico, ¿sí? En la parte de, del libro de la profesora Claudia Cariñano de investigación de operaciones. Este problema está ahí. Yo acá directamente les resumo, no hace falta que lo lean. Simplemente la idea es que hay una fábrica, eh, quiere planificar los próximos 3 meses de producción, ¿sí? Conoce cuál es la demanda, tiene estimada la demanda para el primer mes de 400, para el segundo de 500 y para el tercero de 600. Hay una capacidad máxima de producción de la fábrica, hay una capacidad de almacenamiento, o sea, lo que fabrican en un mes pueden usarlo para cubrir la demanda de ese mes o pueden dejar unidades para cubrir, digamos, demanda de meses siguientes. ¿Sí? Pero no pueden guardar toda la cantidad que quieran. Cada mes tiene su propia capacidad de almacenamiento, en este caso es igual para todos. Eventualmente podría haber problemas donde haya menos. ¿Sí? Después tienen además el costo de producción unitario, ¿sí?
que varía según el mes, y tienen el costo de almacenamiento por unidad. O sea, guardar una unidad de un mes al otro tiene un costo que en este caso es el mismo para los 3 meses, pero podría cambiar y esto no nos afectaría. Habría que tenerlo presente en el cálculo, pero no, digamos que se puede resolver igual. ¿Sí? Hay variantes de este problema donde podrían tener también un costo fijo, o donde el costo, en vez de ser un costo unitario, pueden tener un costo no lineal. ¿Sí? Entonces, si fabrico 100, cada unidad me cuesta cierta cantidad, pero si fabrico 200 me sale menos cada unidad, y así. Hay diferentes variantes, pero en general es siempre el mismo razonamiento. La idea es que también hay que cubrir la demanda y no tienen que sobrar unidades al final del último mes. ¿Sí? O sea, tengo que cubrir la demanda y no me tienen que sobrar unidades. No me acuerdo, acá creo que había una cantidad, sí. Además, sabíamos que hay un stock inicial de 100 unidades. ¿Sí? O sea, hay un stock inicial de 100 unidades disponibles, digamos, al inicio del primer mes. Entonces, deberíamos primero plantearle el problema, y les voy a dar un ratito para que piensen. ¿Sí? Dado este problema, le escribo de nuevo, tenemos 3 meses, su demanda, los costos relevantes de producción y de almacenamiento, capacidad máxima de producción, capacidad máxima de almacenamiento, y después los 3 tipos de variables, habría que definirlos para un problema de programación dinámica. Recuerden, la variable de etapa era la que identificaba, digamos, nos ayudaba a identificar cuál de los subproblemas estamos resolviendo. En este caso, tenemos un problema grande que hay que partirlo en problemas chiquitos que están interrelacionados. Entonces, cada subproblema es una etapa diferente. ¿Sí? Van a estar ordenados de alguna manera, a veces ese orden es natural. ¿Sí? El mismo problema, digamos, naturalmente me genera un orden entre las distintas etapas, y a veces no existe ese orden y lo imponemos artificialmente. Por ejemplo, en un problema de mochila. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, en este caso la variable de etapa, que sería la que nos permitiría partir el problema en partes más chiquitas, o que identificaría cada una de esas partes chiquitas, cada subproblema? Bien, y si tenemos el tema de la variable de etapa, por un lado, para definir los subproblemas, tenemos que definir también la variable de decisión, que es en cada subproblema, ¿sí?, qué decisiones podemos tomar dentro de cada subproblema. Entonces la variable de decisión nos ayuda, ¿sí?, identificando eso, se nos permite, va a ir tomando distintos valores según la decisión que se está tomando en una etapa en particular. Y por último, las variables de estado van a representar las situaciones o contextos en los que me puedo encontrar al inicio de cada etapa. ¿Sí? Van a representar las situaciones en las que me puedo encontrar al inicio de cada etapa. Entonces, para este problema, ¿cuáles serían cada una de estas variables? Pueden probar suerte, digan algo y charlamos sobre si tiene sentido o no. ¿Podría ser la cantidad a producir o almacenar en cada mes? ¿Y esa qué sería? ¿Qué tipo de variable? De decisión. Claro, precisamente, y está muy bien. Y fíjate vos que cuando decís cantidad de unidades a producir en el mes, ahí, en la misma definición, ¿sí?, de la variable, estás indicando también la etapa a la que está relacionada. Entonces esto solo ya te está definiendo también qué representa la variable de etapa. Porque si vos
a la decisión que está tomando es cuánto voy a producir en cada mes, entonces al problema lo estás dividiendo en subproblemas y cada subproblema es cada mes. ¿Sí? Entonces, en un mes determinado vas a tener que resolver el problema de cuánto vas a producir para ese mes en particular. Y quedaría la variable de estado por definir y qué les parece. En un mes en particular, yo estoy al inicio del mes 2. Tengo que decidir cuántas unidades voy a fabricar en el mes 2. ¿Qué me podría condicionar a la hora de tomar esa decisión de cuánto voy a producir? Si tengo almacenadas del periodo anterior. Claro, entonces sería la cantidad de unidades en stock disponibles al inicio del mes N. Se le puede poner, se le suele indicar la variable. ¿Sí? Entonces, perfecto. Con esto ya identificamos cómo se va a estructurar el problema, porque a partir de estas variables después es fácil ir armando el resto del planteo. Como sabíamos, en programación dinámica arrancamos desde la última etapa y vamos resolviendo hacia la primera. O sea, primero vamos a empezar con la etapa 3, vamos a pasar a la 2 y finalmente vamos a resolver la etapa 1. Entonces empezamos con la etapa 3. Y en la etapa 3, lo que tendríamos que identificar es cuántas unidades podríamos tener disponibles en stock en el último mes. Esta cuestión no es tan básica y tan elemental como podría parecer. ¿Por qué? Porque podría pasar de que no tengamos todas las cantidades que inicialmente se nos ocurre que podría haber. ¿Por qué? Y porque hay, por ejemplo, una capacidad máxima de almacenamiento, o sea que sabemos que nunca tendremos más de 300. ¿Sí? Entonces acá se complica un poco, presten atención a esta parte, ¿sí? Que yo la voy a resolver de manera general, ¿sí? La voy a resolver de manera general a esta, y voy a ir mostrando diferentes variantes del problema y por qué es útil hacer este análisis que vamos a hacer ahora. Porque para este problema en particular podría ser más simple el análisis, pero a veces hay problemas donde se complica. Básicamente yo lo que quiero saber es, para cada etapa, esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3, lo que quisiera saber es cuáles son los estados posibles al inicio de cada etapa. Entonces, voy a plantear lo siguiente. Esta es una forma de hacerlo, hay otra un poco más complicada que vamos a ver si llegamos con el tiempo, la presento. La idea es la siguiente. Yo quiero saber, al inicio de la etapa 3, cuáles son los posibles valores de stock que podría tener. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar cuánto es lo máximo con lo que podría llegar en stock al final de la última etapa. ¿Sí? O sea, mejor dicho, al inicio de la última etapa. Entonces, la lógica va a ser la siguiente. Yo sé que arranco con 100 porque ese es un dato. Hay 100 unidades en stock al inicio de la primera etapa. ¿Sí? Eso era un dato. Que el stock inicial era 100. A mí me demandan 400, lo voy a escribir acá arriba. Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo máximo que puede llegar acá, lo que voy a hacer es imaginarme que en cada mes anterior fabrico la máxima cantidad de unidades que puedo hacer. Entonces, con esa máxima cantidad, ¿sí?, cubro la demanda y lo que me sobre lo paso para el mes siguiente. Entonces voy a ver si realmente puedo llegar con 300 o capaz que no hay forma, porque en las etapas anteriores me gasto todas las unidades que voy fabricando, entonces no hay forma de llegar con 300 unidades. Entonces, la lógica es así. Yo voy a decir, llego con 100, puedo fabricar 600, entonces tendría 700 disponibles ese mes. Pero de las 700 me van a consumir 400, entonces me van a sobrar 300, que son las que pasan al mes siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, yo arranco con 100, podría fabricar acá, decidir fabricar 600, entonces tengo 700. De las 700 consumo 400, entonces me van a quedar 300 sobrando. Como la capacidad de almacenamiento da para guardar 300, bueno, pasan derecho.
Si acá, por ejemplo, yo hubiera podido fabricar, me hubieran demandado, ponele más, menos, me hubieran demandado 300, entonces me hubieran sobrado 400, pero yo no puedo hacer pasar 400 para el otro lado porque no las puedo guardar. Entonces, tendría que tener en cuenta eso. Si lo que me sobra, ¿sí?, fabricando a full, a máxima capacidad, ¿la puedo guardar o no? Si no lo puedo guardar, bueno, lo máximo que pasa es lo que realmente puedo guardar. Si no, bueno, pasa lo que realmente la producción más lo que llegó, menos la demanda, me permiten. ¿Sí? En este caso, digo, bueno, llego con 300. En esta etapa me están pidiendo 500 unidades. Me están demandando 500. Y yo ponele que decido fabricar el máximo de producción admisible para ese mes, que es 600. Entonces, ¿qué tengo? 300 que voy a fabricar, 300 que me llegaron en stock, más 600 que voy a fabricar son 900. La demanda es de 500. Entonces, de las 900 me sobran 400, que son las que podrían pasar para el mes siguiente. ¿Sí? Serían 400 las que puedo hacer pasar para el mes siguiente. Pero resulta que yo no puedo hacer pasar 400 porque el máximo, digamos, la máxima capacidad de almacén que tengo es de 300. Entonces, bueno, en este caso, no podría, el máximo de producción que puedo tener no es 500, no es 600, sino 500. Y de acá para acá podrían pasar hasta 300 unidades. No porque no puedo fabricar de más, sino porque no las puedo guardar en el almacén. ¿Sí? En este caso pasaban bien las que me sobraban, en este caso no. Entonces, como máximo voy a poder fabricar menos. Voy a poner máxima producción. ¿Está claro? Y entonces, bueno, ya sé que como máximo puedo llegar con una demanda con un stock máximo de 300 unidades al mes 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro eso? O sea, quiero saber cuánto sería lo máximo con lo que podría llegar al mes 3. Ahora me voy a preguntar al revés, ¿cuánto sería el mínimo con el que puedo llegar a cada mes? Me hace falta, porque también voy a tener que enumerar acá todas las posibilidades, entonces quiero saber si puedo llegar con 0, con 100, entonces necesito saber cuánto es lo mínimo. Este análisis lo hago así, digo, si yo llego con 0, ¿podría cubrir con la capacidad de producción de ese mes la demanda? En este caso sí. Entonces yo puedo aceptar, digamos, llegar con 0 como mínimo, y aún así cumplir con el objetivo del problema, porque me piden 600 en este mes, ¿sí? La demanda es de 600, y yo puedo fabricar 600 en el mes 3 y cubrir la demanda. Podría pasar en algún problema que, por ejemplo, a ustedes le demanden 700 en vez de 600. Ponele que acá la demanda hubiera sido de 700. Y la capacidad de producción es menor, es de 600. Entonces yo ahí que digo, me están pidiendo 700, puedo fabricar hasta 600, entonces para completar el problema dependo, sí o sí, de que al menos 100 unidades me hubieran llegado en stock. Entonces acá tendría que poner 100, ¿sí? Para poder cumplir con el problema, porque si no llegan 100 como mínimo, no hay forma de cumplir el problema, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? En este caso no se da esa situación porque justo me demandan 600 y 600 es la capacidad máxima de producción, o sea que si llego con 0 igual puedo resolver el problema, así que no se complica la situación. ¿Quedó claro? Sí, profe, está claro. Bien, ahora empiezo a propagar esta situación hacia adelante. O sea, voy a hacer el mismo análisis y digo acá, a ver, acá me demandan 500. ¿Cuánto es lo mínimo con lo que debería llegar para cubrir la demanda, considerando la capacidad de producción? En este caso, si yo llego con 0, como la capacidad de producción es de 600, igual puedo cubrir la demanda, o sea que acá tranquilamente puedo llegar con 0 y se cubre la demanda lo mismo. Entonces, con eso ya tengo planteado
¿sí? ¿Cuánto es el máximo y el mínimo para cada uno de las etapas que voy a tener en el problema? Entonces ahora vamos a resolver la etapa 3. ¿Se acuerdan? Esta resolución, la resolución de esta etapa era trivial, siempre era simple identificar qué era lo que había que hacer, entonces la tablita era más cortita, más simple. Los estados posibles eran llegar con 0, llegar con 100, llegar con 200 y llegar con 300. ¿Sí? Y la cuestión acá es decidir qué cantidad voy a producir. ¿Sí? Entonces, yo tengo claro que hay una demanda de 600. Si llego con 0 unidades, no hay otra que fabricar 600 unidades para cumplir con el problema, cubrir la demanda de esta última etapa. ¿Sí? Si yo llegué con 0 y tuve que fabricar 600 unidades, el cálculo del costo es tan simple como decir 4 pesos me cuesta cada unidad almacenada por 0 unidades que tenía almacenadas, más 60 pesos, era acá porque estamos en el mes 3, ¿no? 4 pesos por 0, porque tengo 0 unidades almacenadas, más 60 pesos que me cuesta fabricar cada unidad por las 600 unidades que estoy decidiendo fabricar. Y ese es el costo que voy a tener en el mes 3 ante la situación de que llego con 0 unidades en stock y decido fabricar 600 para cubrir la demanda. Ese sería el costo que tendría en el mes 3. Ahora decimos, si llegamos con 100 y fabrico 500, ¿sí? El cálculo va a ser así. Voy a decir 4 pesos que me cuesta cada una de estas 100 unidades que estoy fabricando, ¿sí? Que me llegaron en almacenamiento, más 60 pesos que me cuesta cada unidad de producción por las 500 unidades que voy a tener que fabricar. Entonces, este es el costo asociado, digamos, a esta situación, siguiendo esta decisión. Como ven, en cada caso siempre, lo único que tengo que cuidar es que cumpla con cubrir la demanda de 600, entre lo que me llegó del mes anterior en stock, más lo que voy a fabricar este mes. Por eso es trivial la decisión, porque en realidad es simplemente completar lo que me hace falta para cubrir la demanda. En este caso, llego con 200, fabricaré 400 más. Entonces acá será 4 por 200, bueno, ¿sí? Más 60 por las 400 que voy a fabricar. Y si llego con 300, fabricaré otras 300, y entonces será 4 por 300 más 60 por 300. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Esto, recuerden, se interpreta así. Esta es la cantidad, habíamos dicho. XN era la cantidad de unidades en stock disponible al inicio del mes N. Si estamos en el tercer mes y llegamos con 200 unidades en stock, entonces lo óptimo es fabricar 400 adicionales para completar las 600 de demanda, y el costo es tan simple como calcular el costo unitario de almacenamiento por las unidades almacenadas, más el costo unitario de fabricación por la cantidad de unidades fabricadas. Esa suma me da el total para ese mes. ¿Alguna duda hasta ahí? Me queda una duda, me parece que no lo escuché. Sí. O sea, ¿por algún criterio definimos 100, 200, 300, o sea, cada 100? ¿O simplemente para facilitar? Sí, no lo dije, pero lo aclaro, el problema de que son lotes de 100, perdón. Bien, gracias. Es eso nomás. ¿Sí? De cualquier manera, bueno, si lo hicieras de a lotes de 50, para las características de este problema, igual, digamos, te darías cuenta que los lotes de 50 nunca los terminarías eligiendo, ¿sí? Porque en los lotes de 50, bueno, no tendría forma de, digamos, serían situaciones en las cuales no necesariamente, digamos, terminarías quedando con 0 unidades en stock al final. Bien, pasás a la etapa 2, a la anterior, digamos, esta es la última, pasás a la anterior. Ahora se complica un poco porque ya no es trivial la cantidad que hay que fabricar. Entonces esto, bueno, se arma así. Ponemos X2, que sería
la variable de estado para la etapa 2, ya habíamos analizado de qué valor a qué valor puede ir, va de 0 a 300, o sea, 0, 100, 200, 300. Y ahora tenemos que definir, ya no está claro cuál es la decisión óptima, qué me conviene, si fabricar 100, 200, 300. Entonces voy a tener que enumerar acá todas las posibilidades. Acá habría que analizar previamente, ¿sí? Porque esta persona puede fabricar hasta 600, pero no todas las combinaciones tienen sentido. Por ejemplo, ¿tendría sentido que yo analice la posibilidad de fabricar 0 unidades en este mes 2? ¿Tendría sentido? No tendría sentido porque en este mes me piden 500 unidades, ¿sí? Y yo como máximo, en el mejor de los casos, tendría 300 disponibles. Entonces, si tengo 300 disponibles, ¿sí? Si yo, en el mejor de los casos, si yo decido fabricar 0, ni con el máximo stock disponible podría cubrir la demanda de 500. Entonces no hay forma, no va a haber ningún caso en que sea viable decidir fabricar 0 unidades este mes. ¿Cuánto sería la mínima cantidad que podría analizar como decisión fabricar en este mes? 200. Claro. ¿Por qué? Porque me piden 500, en el mejor de los casos puedo llegar con 300, entonces lo mínimo que me tendría que plantear fabricar son 200, que es un valor que me sirve solamente cuando llegué con un stock de 300. Si llego con 0, nunca podría elegir fabricar 200 porque no cubro la demanda, básicamente. Y ahora analizamos el extremo mayor, digamos. Decimos, bueno, ¿cuánto sería lo máximo que tendría sentido fabricar? Si yo fabrico, esto un poco lo habíamos hablado acá, ¿sí? Si yo fabrico 600, o sea, yo sé que como más, ponele que ni siquiera tenemos este límite, ¿no? Y decimos, bueno, yo fabrico 800. ¿Tendría sentido esto? Y el problema que tendría es que, bueno, tendría que ver si la fabricación de 800 no implicaría dejar más unidades de las que realmente puedo almacenar. En este caso, en particular, nos han dicho que la capacidad de producción es de 600, o sea que nunca podría ser 800 porque como máximo puede ser de 600. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser 600 realmente? ¿Tendría sentido? Y podría tener sentido por el hecho de que si yo llego con 0, fabrico 600, digamos, cumplo con la demanda de 500 y me sobran 100, o sea que 600 podría ser. Obviemos esta limitación de, digamos, la capacidad de producción. 700, ¿tendría sentido? Si no, obviando, digamos, esta parte. 700, ¿tendría sentido? Y Sí, 700 tendría sentido, claro, porque podría no tener nada en stock, fabrico 700, cubro la demanda y me sobran 200. 800 también, porque me sobrarían 300, que es algo que puedo almacenar. 900 no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si yo fabrico 900, cubro la demanda, en el mejor de los casos, digamos, si no me llegaban unidades en stock, cubro la demanda y me sobran 400 unidades y no las puedo guardar a las 400. O sea, habría 100 que no las puedo almacenar. Entonces, esta decisión no debería analizar. ¿Sí? De no haber esta limitación en la capacidad de producción, yo tendría que ir buscando cuál es el máximo, ¿sí? Y ese máximo, en este caso de 900, no tendría sentido, porque no podría almacenar las 400 que me sobran. Profe, 800, y 700 perdón sí. Decime. que en la mayoría de los casos no sería lo más lógico que lo máximo que conviene fabricar es el total de la demanda, cosa de no usar el stock. No lo sabes, porque en realidad, fíjate que el costo unitario es variable. Entonces, fíjate vos Claro. que acá, estoy spoileando un poco el problema, pero fíjate que en realidad te sale más barato producir mucho en el primer mes, porque en principio, digamos, Claro. da la idea de que
como el costo unitario es más bajo, podría ser una buena idea que vos fabriques todo lo que puedas en el primer mes y luego vayas usando esas unidades y fabriques lo menos posible en el último mes porque te sale caro fabricar en el último mes. Ah, bien. ¿Está? Claro. Entonces, en este problema está medio, no es tan evidente, digamos, pero hay problemas donde, por ejemplo, es más evidente esta situación porque tenés un costo fijo. Entonces, además de que va variando el costo, si vos fabricaste un mes, tenés el costo fijo, y si hay un mes que no fabricaste, no tenés el costo fijo. Entonces te va a convenir fabricar mucho, algunos meses y nada otros meses. Ponele. Bien. Pero entonces una de las dos restricciones tenemos que tener o capacidad de producción o capacidad de almacenamiento para definir el máximo. Porque ponele que acá no tuviéramos la capacidad de producción, veo cuál sería lo máximo que me conviene según la capacidad de almacenamiento, digamos, que no me sobren más de 300 porque no tiene sentido, no las puedo almacenar. Claro, pero vos tenés que jugar con las dos cosas, vos tenés que ver las dos cosas en realidad. ¿Por qué? Bien. Por ejemplo, si acá la capacidad de producción ponele que hubiera sido 500, ¿no? Ujú. Sí. No hay forma de que vos llegues a la siguiente mes con más de 200. Porque acá, digamos, vos te consumían 300, entonces vos decías, bueno, como máximo puedo llegar con, acá si cada mes podías fabricar hasta 500, entonces acá el máximo es 200, ¿sí? Claro. Y acá serían 700, o sea que te sobrarían 200 para este otro, ¿no? Entonces, por un lado, cuando vos considerás, digamos, hasta cuánto puedo fabricar, tenés que tener en cuenta cuánto vas a poder almacenar, pero también cuánto es lo máximo que puedes producir. Las dos cosas las tenés que tener consideradas. Bien. Perfecto. ¿Sí? No sé si termino de, Sí. termino de ser claro con esto, pero bueno, es una cosa que tenés que analizar con los máximos y mínimos y es una cuestión lógica. Si quiero saber cuánto es el máximo que puedo producir, y bueno, digo, pienso en la situación en la que menos tengo, entonces de lo producido voy a agotar la mayor parte ahora, digamos. Y lo que me sobra, tengo que ver si lo que me sobra excede lo que puedo guardar o no. ¿Sí? Bien. A veces va a pasar que excede, entonces ese número no lo tengo que considerar porque me están sobrando unidades que no voy a poder guardar. Y a veces capaz que la capacidad de producción máxima es menor que lo que yo puedo almacenar. En ese ejemplo donde digo todos estos valores en 500, yo puedo almacenar hasta 300, pero no hay forma de que pueda llenar el galpón, digamos, de stock. Claro. Porque como máximo me sobran 200 en cada mes, entonces no hay forma de que por más que la capacidad de almacenamiento sea de 300, yo no la puedo llenar. Y a veces estos números no son el mismo para todos y bueno, va a haber meses en que la capacidad de producción va a ser más alta y es la vida misma, o sea, en una fábrica les va a pasar eso, digamos. O sea, va a haber situaciones donde, qué sé yo, para un mes en particular había una producción de un lote de otra cosa y tienen la mitad del galpón ocupado. O tocaba mantenimiento y bueno, tienen la mitad de la disponibilidad de espacio en el galpón. O tenían un lote de producción de otra cosa, entonces la máquina va a estar ocupada una parte del mes haciendo otra cosa, entonces no pueden fabricar 600, sino que ese mes pueden fabricar hasta 400. Claro. Bien. Y el costo puede variar por la inflación y el costo también. Digamos, acá para facilitarlo lo dejaron en 4, pero en cada mes lo estamos calculando según el que le toca. Así que podría ir variando también. Por eso esta herramienta es muy versátil porque pueden plantear cosas, digamos que por ahí con otro tipo de modelos como programación lineal, sí hay situaciones que se complicarían mucho que directamente no se pueden plantear porque no son lineales, entonces bueno, no las podemos plantear así. Bien, en este caso entonces, esto como máximo, dijimos podía ser 600, y tenía sentido porque en el caso de que yo llegue con 0, puedo elegir fabricar 600 y bueno, me sobrarían 100, lo cual es válido. Si el máximo que pongo acá me hace sobrar, para el caso en que menos unidades tengo, me hace sobrar una cantidad que no la puedo encontrar acá, bueno,
Chao, es que esa cantidad no la debería considerar como una cantidad a fabricar. En este caso, bueno, 600 y no voy más porque la capacidad máxima de fabricación es 600. Los valores intermedios, no hay problema con ellos. Y después tendremos que identificar la decisión óptima de la etapa 2 y el F2 óptimo. Entonces ahora la cuestión es la que sigue. Lo que voy a tener que considerar es qué decisiones acá tienen sentido. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir, para los casos en que llego al mes 2 con 0 unidades en stock, claramente no tiene sentido decir que voy a fabricar 200 porque con eso no cubro la demanda. 300 tampoco puedo fabricar. 400 tampoco puedo fabricar, está claro. O sea, si llego con 0 en stock y fabrico 400, no puedo cubrir la demanda de 500 que tengo. ¿Sí? Entonces, recién con 500 tiene sentido. O sea, si llego con 0, fabrico 500, sí cumplo con la demanda. Entonces, atentos acá cómo se hace el cálculo. Digo, no hay costo de almacenamiento, o sea, va a ser 4 por 0 porque no hay unidades, ¿no? 0 unidades por 4 pesos que me saldría cada unidad. Más, en este caso estamos en el mes 2, entonces el costo de producción es de 55 pesos por las 500 unidades que voy a fabricar. ¿Sí? Y acá viene la magia, o sea, tengan en cuenta esta parte, no se olviden nunca. En la etapa 2, o sea, en la siguiente etapa, yo ya tengo que considerar los resultados de esta etapa y de la siguiente, la que ya calculé. Porque, ¿qué pasa? Si yo llegué con 0 y fabriqué 500, cumplo con la demanda de este mes, pero no me sobra nada para el mes siguiente. Entonces, en el mes siguiente voy a llegar con 0 unidades disponibles y yo ya sé cuál es el final de la historia. Cuando llego con 0 unidades, lo óptimo es fabricar 600 y me va a salir 36.000. Entonces acá tengo que sumar esos 36.000. Los tengo que sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso estoy considerando la decisión que estoy tomando ahora y la que viene, que ya quedó implícita, ya quedó determinada. O sea, fabricar 500 cuando llegué con 0 en este mes implica ya un costo adicional para el mes 3 de 36.000, digamos, y ese es lo óptimo para el mes. O sea, acá ya tenía los costos óptimos, ¿sí? Entonces, en esta otra etapa los voy a usar. Entonces, calculo cuánto me va a salir este mes, pero además le sumo el costo óptimo del mes siguiente, que ya quedó determinado. Acá hacemos lo mismo, decimos, llegamos con 0, entonces no voy a tener costo de almacenamiento, va a ser 4 por 0, más el costo de 55 que me sale fabricar cada unidad en el mes 2, por las 600 unidades que voy a fabricar ahora. Y lo que sigue ahora es decir, bueno, yo llegué con 0, o sea, no había unidades en stock, y fabriqué 600 en este mes, me sobran 100. Al mes siguiente, ya habíamos calculado que cuando llegaba con 100 unidades en stock, el costo óptimo, o sea, lo óptimo era fabricar las 500 que me faltan, y eso tenía un costo de 3.400, entonces, de 30.400, perdón. Entonces eso ya me resuelve no solamente esta decisión bajo esta situación, sino aprovecho también qué va a pasar en la siguiente etapa, en el siguiente mes. Ahora tengo dos posibilidades, digamos, cuando llego con 0 unidades al mes 2, tengo dos posibilidades, fabrico 500, fabrico 600. De las dos, claramente, la que me conviene, ¿sí?, es fabricar 600, que tiene un costo menor. En este caso yo estoy minimizando costos, entonces ese costo va a ser de 63.400. Profe, ¿cómo le dio 63.400, perdón? Esto de acá, no hay problema, mirá, es así. Primero interpretemos bien qué situación estamos analizando. Es la situación en la que no tenés stock inicial al mes 2 y vas a fabricar 600, estás decidiendo fabricar 600. Entonces, ¿cómo es el cálculo? No hay costo de almacenamiento, va a ser 4 por 0, ¿sí? Porque
4 te sale cada unidad almacenada, pero no tenés unidad almacenada. Entonces, ese costo es 0. Más, estás decidiendo fabricar 600. Cada unidad en el mes 2 te sale 55 pesos fabricar. Entonces es 55 por 600. ¿Está claro? Sí, ¿Está claro hasta ahí? ahí O sea, voy. hasta ahí va. Bien, entonces lo que tenés que hacer ahora es decir, llegué con 0, fabriqué 600. Quiere decir que tengo 600 unidades en mes disponible. Tengo que cubrir una demanda de 500. Te van a sobrar 100. Esas 100 van a stock. Y esas 100 van al mes siguiente como un stock de 100. O sea, el mes 3 lo empezás con un stock de 100. Y ya habías calculado acá que cuando llegás con 100 vas a fabricar las 500 que te faltan y eso te va a salir 30.400. Entonces acá, al costo de este mes, le agregas las 30.400 del mes que viene por esa decisión implícita. Que te sobren 100 acá, o sea, fabricar de tal manera que te sobran 100 acá, implica que en el mes siguiente tenés que fabricar 500 sí o sí adicionales y te sale esta plata. Entonces lo que tenés acá no es solo el costo de este mes, sino que es el costo de este mes bajo esta decisión y lo que te va a implicar en el mes siguiente esa situación. Bien. ¿Está? Perfecto. Ujú. Gracias, profe. Entonces vos acá ya tenés dos posibilidades, o sea, cuando llegás con 0 unidades al mes 2, podrías fabricar 500, podrías fabricar 600. Son dos posibilidades que tenés para elegir, son dos decisiones. Sin embargo, hay una que es más, digamos, más barata, es menos costosa, que es esta, ¿sí? Que es fabricar 600, que tiene un costo de 63.400. Entonces acá en esta columna van a ir poniendo la cantidad a fabricar óptima y acá cuál es el costo asociado a esa cantidad a fabricar óptima. ¿Está claro? Sí, profe. Fíjense, si ahora decimos llegamos con 100 unidades en stock, bueno, claramente, si fabrico 200 no cubro la demanda, si fabrico 300 tampoco, pero si fabrico 400 sí cubro la demanda, porque voy a tener 100 en stock más 400 que fabrico, tengo las 500 para cubrir la demanda. Entonces, esta cantidad sí me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? 4 por las 100 que tengo en almacenamiento, más 55 por las 400 que voy a fabricar. ¿Está claro? Y a esto le tengo que sumar lo implícito que queda para el mes siguiente. Si yo llegué con 100 y fabriqué 400, me quedan 500 unidades este mes, que son las que me demandan. Entonces, no me sobra nada para el mes siguiente, con lo cual, al mes siguiente llego con 0 unidades, entonces no me queda otra que fabricar 600 y este es el costo asociado a esa decisión. Entonces, en este caso, si llego con 100 y fabrico 400, el costo que tengo total hasta el final del problema es de 58.400. ¿Está? Y ahora, si lo tengo que analizar para esto, es más o menos lo mismo. O sea, digo, 4 pesos me sale cada una de las unidades almacenadas, más 55 pesos por las 500 que voy a fabricar. Como ahora estoy teniendo 600 unidades en total, pero solo me demandan 500, me van a sobrar 100. Entonces, al mes siguiente llego con 100 unidades disponibles y le sumo entonces el costo asociado a llegar con 100 unidades disponibles. Y ahí tengo, bueno, el siguiente costo. Y finalmente, ¿qué digo? Bueno, si me sale 4 cada unidad en almacenamiento y me sale 55 cada unidad que produzco y voy a fabricar 600, bueno, esta cuenta hasta acá me dice cuánta plata me estoy gastando este mes ante esa situación y esa decisión. Pero como acá voy a tener 700 unidades y me voy a gastar 500, me van a sobrar 200 y ese 200 implica en el mes siguiente un costo adicional de 24.800. Entonces ahora sé que cuando llego con 100 y decido fabricar 600, este es el costo que tengo entre el mes 2 y el mes 3, juntos.
De las tres posibilidades, o sea, porque acá esto es una situación, llego con 100. Estas son decisiones, yo podría elegir fabricar 400, 500, 600. De las tres, la que me conviene es fabricar 600, porque tiene un costo menor. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es, bueno, cada vez que yo llegue al mes 2 con 100 unidades en stock, directamente fabrico 600, perdón, y bueno, esto es el costo del mes 2 y el mes 3 juntos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, les dejo un par de minutitos para que empiecen ustedes a tratar de resolver estas dos filas que quedan, y ya lo sigo, pero complétenlas ustedes, intenten completarlas, cosa de comprobar que han entendido la mecánica. Por favor, hagan el esfuerzo de intentar resolverlo, ¿sí? No importa si lo entendieron de 10, pero lo importante es que traten de ustedes resolverlo, aunque sea algunos valores, como para que estén seguros de que están entendiendo la mecánica, porque es fácil perderse con esto. Y hay muchos problemas que son parecidos, pero bueno, cambia alguna cosa, entonces es importante que entiendan bien, no que copien lo que iba llenando, sino que entiendan bien cómo es la mecánica. Así ante cualquier cambio ustedes lo pueden adaptar fácil. Bueno, profe, creo que ahí lo calcula. Genial, bueno, entonces, vamos completando, o sea, si teníamos 200, no tiene sentido decir que vamos a fabricar 200 más, porque claramente no No llegamos a la demanda. nos alcanza, entonces recién con 300 tiene sentido. Acá sería 4 por 200, más 55 por 300. No me quedarían unidades, así que le tendría que sumar esta cantidad, y bueno, me da Bien. eso. Para la siguiente sería 4 por las 200 que tendríamos en stock, más 55 por las 400 que vamos a fabricar, me sobrarían 100, entonces tendría que sumarle este costo, y esa sería la siguiente cantidad. Para la siguiente, si voy muy rápido, avísenme, 200 por los 4 pesos que me sale cada unidad en stock, más 500 por los 55 pesos que me sale cada unidad fabricada. Como son 700, me van a sobrar 200 para el siguiente mes, que sumo entonces el costo implícito de llegar con 200 unidades al mes 3, me queda eso. Y finalmente, si llego con 200 y fabrico 600, va a ser 4 por 200 más 55 por 600. Acá me van a sobrar, serían 600, 700, 800, 300 unidades, ¿sí? Entonces eso implica este costo. Y ante esta situación, yo directamente digo, bueno, ¿cuál es el menor de todos estos? ¿Sí? Que es, bueno, lo obtengo fabricando 600 unidades. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Acá, bueno, ¿te dieron así los resultados? ¿Les dieron así? ¿Alguien tiene Sí, a algún mí me había dado resultado? así. Sí, profe, me dieron así. Sí, sí. Gracias. Entonces, ¿cómo sigue esto? 4 por las 300 más 55 por las 200. En este caso no me sobran unidades, así que tendré ese costo. Para el siguiente, 4 por las 300 más 55 por las 300. En este caso me sobran 100, así que tendré este costo adicional. Después tendremos 4 por las 300 más 55 por las 400, más, en este caso me están sobrando 200, y después serán 4 por 300 más 55 por 500. En este caso me sobran 300, y atentos acá que si digo, fabrico 300, llego con 300, fabrico 600, son 900, ¿sí? Si yo cubro la demanda, me sobran 400, que es una cantidad que no puedo almacenar. Entonces, esta decisión no debería analizarla. No debería considerar la posibilidad, cuando llego con 300 unidades en stock, no debería considerar la posibilidad de fabricar 600, porque no voy a poder guardarlas. Entonces, es una decisión que no quiero considerar. De nuevo, acá me interesará el mínimo de todos estos, que corresponde a la fabricación de 500 unidades. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la etapa 2. De esto, lo que realmente me interesa después es esta parte, donde tengo los estados posibles, y esta parte, donde digo, bueno, qué decisiones tengo y cuánto me van a costar. ¿Sí? Esto es como que ya, lo voy a poner en gris, oscuro, o sea, es como que más adelante esto ya no me interesa. En general, una vez que completé la tabla, lo que busco son los mínimos en este caso, qué decisión corresponde a cada mínimo, y después lo que realmente me sirve de la tabla es esta parte y esta parte. Entonces, decir, si llego con 200, lo que me conviene es fabricar 600, y voy a tener este costo hasta el final del problema. Entonces llegamos a la etapa 1, ya resolvimos la 3, luego la 2, y ahora ya resolvemos la 1. Acá, lógicamente, tenemos X1, acá tendremos D1 asterisco, y acá tendremos D1 asterisco y F1 asterisco. Y la cantidad mínima es 100. ¿De acuerdo? La cantidad mínima que tenemos en stock es 100. Eso era un dato. Entonces lo que tendríamos, acá va el 100, y acá tendría el X1. ¿Sí? Lo que tendríamos que indicar acá son las posibles cantidades a fabricar. Lógicamente, si a mí me están pidiendo 400, no tiene sentido decir que no voy a fabricar nada, que voy a fabricar 100, 200, 300 recién es la mínima cantidad que debería considerar a fabricar, porque con eso, más las 100 que tenía de stock inicial, sí consigo cubrir la demanda. ¿Sí? Entonces, 300 es lo mínimo. Después puedo analizar cuánto es lo máximo. Eso ya lo habíamos analizado acá, digamos. O sea, si fabrico 600 más las 100 que tenía acá, van a ser 700, cubro la demanda de 400 y me van a sobrar 300, que lo tengo previsto acá, o sea que está todo bien. Entonces 600, o sea que tengo 300, 400, 500 y 600. Y acá sigo la misma lógica, por lo cual les dejo un ratito, así lo intentan completar ustedes. Es el mismo tipo de operaciones, pero, ojo, voy a hacer la primera. Lo que van a considerar ahora, por ejemplo, es que si yo llego con 100, voy a hacer esta, o esta de acá, con 400. Lo que voy a considerar ahora es, si llego con 100, me sale 4 cada unidad en almacenamiento, la multiplico por las 100, y cada unidad que fabrico me sale 50 por las 400 que voy a fabricar. Acá tengo 100 que me llegaron, 400 que fabriqué, son 500 en total. Cubro la demanda de 400 y me van a sobrar 100. Entonces, en el mes siguiente, que ahora es el mes 2, el mes siguiente ahora es el mes 2, yo llego con 100, entonces el costo de las subpolíticas óptimas que vienen a partir de ahí es este, 58.200. O sea, cuando yo llego al mes 2 con 100 unidades en stock,
entonces yo ya sé que en ese mes, tomando las decisiones óptimas, más las decisiones óptimas del mes siguiente, a esto es en el mes 3, van a implicar este costo adicional. Entonces lo sumo ahí. ¿De acuerdo? Y esto vayan haciéndolo para las otras, ya lo completo yo, pero traten de hacerlo ustedes primero. Y con eso ya vamos a completar el programa. Profe, entonces en el caso, por ejemplo, de decidir fabricar 300, que llegaría Sí, con stock 0 a la etapa 2, tengo que tener en cuenta el costo de 63.400. exactamente. Bien, Exactamente, perfecto. es eso. Porque este costo que tenés acá, ¿qué tiene implícitos? Que vos llegaste con 0, entonces había varias decisiones que podías tomar, pero ya analizaste cuál es la mejor de ellas. Que en este caso es fabricar 600. Y además, el hecho de fabricar 600 y que hayas llegado con 0, tiene una implicancia posterior, que es que llegás, digamos, cubrís la demanda acá, de 500, ¿sí? Y te quedan 100 para el siguiente mes. Entonces, vas a tener este costo en el mes 3. O sea que este número está considerando el costo del mes 3 y el costo que vas a tener en el mes 2. Y O se lo sea está que la sumando al decisión, mes 1, digamos. ¿Cómo? lo que obtengamos acá como decisión óptima en la etapa 1 ya considera todo, entonces. O sea, los costos y Exactamente. todo. Es como que vas calculando, pero vas agregando los costos parciales de los meses siguientes que ya los tenés calculados. ¿Sí? Bien, perfecto. Y esto está bueno porque vos fijate que si hicieras lo que llamamos explosión combinatoria, digamos, el producto cartesiano de todas las posibilidades, digamos, si analizaras todas las combinaciones posibles para el mes 1, el mes 2 y el mes 3, si te pusieras a hacer una tabla con todas esas posibilidades, habría alguna donde llegás con 0 y decidís fabricar 500 y otra donde llegás con 0 y decidís fabricar 600. ¿Sí? Y eso se repetiría un montón de veces y en cada una de esas estarías calculando eso. Y en este caso, en realidad, no lo haces porque probaste esto hacia atrás y de las dos te diste cuenta cuál es la mejor y después ya no vas a analizar la que no era la mejor. O sea, ya Claro. las nuevas rutas, digamos, esto es como una ruta que estás haciendo, pensándolo como el problema anterior del camino más corto, como que estás armando una ruta y vos ya sabés cómo termina la historia, ¿sí? Y cómo está en el medio. Entonces lo que estás haciendo ahora es ver cómo te convendría empezarla, ¿sí? Pero considerando los resultados parciales que ya sabés de las rutas que hay, digamos, en las siguientes etapas. Entonces esto te ahorra un montón de cálculo. En realidad no es solo que ordena, esto no solamente nos está ordenando mejor el problema para analizarlo, realmente está recortando un montón de caminos y en problemas un poquito más grandes, digamos, se nos haría imposible a mano explorar todas las posibilidades y esto en muy poquitas tablas lo resuelve. Bien, entonces en este caso me costarían 4 cada unidad que tengo en almacenamiento, 50 cada unidad que fabrico, y en este caso, como decíamos, como fabriqué 300 y tenía 100, cubro la demanda, pero no me sobra nada, entonces al mes siguiente llego con 0, y este es el costo adicional. Si llego con 100, voy a tener 4 pesos de costo por cada una de esas 100 unidades, y 50 pesos de costo de producción por cada una de esas 500 unidades. Entonces eso me da el costo de este mes, pero esto implica que, como tengo 600 y me voy a comer 400 de esas unidades, me quedan 200 para el mes siguiente, llego con 200 y este es el monto de costo que voy a tener en esa etapa 2 y en la siguiente. Y cuando llego con 600 pasa lo mismo, o sea, 4 por las 100 que tenía en el almacén, más 50 que me cuesta fabricar cada una de esas 600 unidades, son el costo de este mes. Esta situación, digamos, implica que yo tengo 700 unidades, cubro las 400 que me piden,
me sobran 300 para el mes siguiente, con 300 tengo ese costo. Entonces yo, de todas estas posibilidades que tengo para elegir, que son la primera decisión que tengo, el primer mes yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuánto voy a fabricar el primer mes? Y bueno, ¿cuál me conviene en realidad? De todas estas, me conviene fabricar 600, ¿sí? Que tiene el menor costo de todos los posibles acá para las decisiones que estamos analizando. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces la cuestión ahora es determinar cuál es la política óptima, porque la respuesta al problema no es que la solución es 78.300, esa no es la respuesta. La función es una guía para saber cuál es la decisión que tengo que tomar, pero a mí me pagan, digamos, para saber cuál es esa decisión. Entonces, cuando hagan este análisis, lo hacen pensando en qué decisiones tienen que tomar, no cuánto me va a salir, cuánto es lo mínimo que podría pagar. O sea, las decisiones tienen que llevarme a lo mínimo que tengo que pagar. Entonces, de acá, yo lo que necesito reproducir son las decisiones óptimas, como es D sub n la variable que representa la decisión, ¿sí? Voy a decir, en la etapa 1, ¿sí? Dn asterisco, bueno, la decisión óptima en cada etapa, en la etapa 1, está clarito, voy a llegar con 100 y lo óptimo es fabricar 600, ¿sí? Y lo óptimo es fabricar 600. Entonces, en el primer mes, fabrico 600. Eso es lo más conveniente. Tengo 100, fabriqué 600, tengo 700 unidades. Cumplo la demanda de 400, me sobran 300, ¿sí? Para el mes siguiente. Entonces, al mes siguiente, llego con 300 unidades. ¿Está claro? Cuando llego al mes 2 con 300 unidades, lo óptimo es fabricar 500. Entonces, en el mes 2 tengo que fabricar 500. ¿Sí? Había llegado con 300 y fabriqué 500 más, tengo en total 800. La demanda es de 500, quiere decir que me van a sobrar 300 unidades para el mes siguiente. Entonces, al mes siguiente voy a llegar con 300 y voy a tener que fabricar 300 más para cubrir la demanda. Entonces, en el mes 3, la cantidad a fabricar va a ser 300. Entonces, esta es la política óptima, ¿sí? Que la política es la secuencia de decisiones óptimas que tengo que tomar para obtener, en este caso, el menor costo total. ¿Queda claro? O sea, el primer mes vamos a fabricar 600, el segundo mes vamos a fabricar 500 y el tercer mes vamos a fabricar 300. Fíjense que en este caso, en realidad, fuimos fabricando en general la mayor cantidad posible para cada caso y amontonando esas unidades extra en almacenamiento, porque bueno, por lo que decíamos antes, acá es fácil darse cuenta en realidad por qué esa política termina siendo la óptima, y es que el primer mes me sale muy barato fabricar, el siguiente mes un poco más y el último mes me sale caro. Entonces, bueno, esto es como si hubiera inflación y bueno, en este caso, al no aumentar el costo de almacenamiento, ¿sí? Tiene sentido que trate de fabricar la mayor cantidad posible cuando me salía barato y almacenarla para gastarla más adelante cuando me es caro fabricarlas, ¿sí? Entonces estaría modelando un poco una situación de ese tipo. Pero eventualmente también se podría complicar porque tienen de golpe, no sé, costos fijos, entonces capaz que habría meses que les conviene no fabricar directamente. Y bueno, acá están acotados por la capacidad de almacenamiento y demás. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, quedó claro. Bueno, entonces lo que resta, y esta parte es muy importante principalmente para los teóricos, es común en los exámenes, en la parte teórica, que les preguntan que, por ejemplo, les pidan que hagan un ejemplo de un problema de programación dinámica, describiendo las variables, o haciendo el ejemplo, construyendo el ejemplo o explicándolo,
y cómo es la función de recurrencia, la función recursiva. ¿Sí? Esa es una pregunta teórica típica. Hay otras del tema, pero digamos, esa es una. Y les pueden cambiar el problema, o sea, les pueden pedir un problema de producción, les pueden pedir un problema de mochila o problema de camino más corto, o sea, puede tocar de cualquier tipo de problema, que hagan una descripción. También en el práctico les pueden pedir que resuelvan un problema, tienen que hacer esto, digamos. Pero la parte de entender cómo armar la función de recurrencia es importante porque, bueno, no solo porque modela el problema, digamos, desde la parte práctica nos interesa por modelar el problema, sino que desde la parte teórica nos interesa porque, bueno, no, es una forma de generalización del problema. Entonces, uno en esta función de recurrencia está explicando cómo modeló el problema completo. Entonces, esa es una pregunta típica teórica. Entonces, ¿cómo construimos la función de recurrencia? La función de recurrencia básicamente a la que se refiere es a esto, ¿no? A este f, sería el f sub n asterisco. El f sub n asterisco, ¿de quién depende? Siempre para saber cuál de estos valores era el que correspondía, la variable de entrada era el estado en el que nos encontramos. Entonces siempre depende de x sub n. ¿Sí? Entonces el f sub n asterisco es lo que quiero representar ahora con una función, y decía, depende de cuánto vale el estado del que estoy analizando. O sea, si x2 es igual a 200, el f2 asterisco es este, pero si valía 100, era este de acá arriba. Entonces, eso es lo que quiero modelar. Lo vamos a hacer por partes porque es más fácil. A esta parte del cuerpo la representamos con el f sub n, y acá adentro, cualquiera de estos valores que hemos calculado depende del x sub n, pero también del d sub n. O sea, depende de los dos. Yo, para saber a cuál de estos valores hago referencia, tengo que saber cuál es la fila y cuál es la columna, o sea, cuál es el estado en el que me encontraba y qué decisión estoy tomando. Entonces, f sub n depende de xn y depende de d sub n. Depende de las dos. ¿Está? ¿Y cómo construimos cada una de estas? Yo les pongo un ejemplo. Esta de acá, ¿cómo la construimos? ¿Cómo construimos esa parte? Ese valor, 53.100, ¿de dónde salió? Salió de decir que calculamos el costo unitario de almacenamiento multiplicado por, ¿qué cosa? Las unidades almacenadas. Por las unidades almacenadas, ¿qué variable me está diciendo eso? X. Claro, el x sub n. El x sub n eran las cantidades de unidades almacenadas. Más, ¿qué otra cosa sumábamos para calcular el costo este? El costo unitario de producción. Acá lo estoy generalizando, ¿no? ¿Cómo? El costo unitario de producción. El costo unitario de producción, ¿por quién? Por las cantidades a producir. ¿Y qué variable me decía cuántas unidades estaba produciendo? D sub n. Y era D sub n, claro. Y hasta ahí lo que estoy calculando es lo que pasa ese mes en particular, pero acuérdense que acá nosotros, además de sumar lo que teníamos de costo en ese mes, sumábamos el costo del mes siguiente. Entonces, ¿cómo calculábamos cuál de todos estos costos del mes siguiente era el que correspondía? Bueno, en primer lugar, sabemos que es el f sub n más 1, el f sub n más 1, un segundillo. Es el f sub n más 1, ¿sí? Mírenlo por acá. Sería
el f sub n más 1 asterisco, ¿sí? Porque si yo estaba acá, miraba el f sub 3. O sea, estoy analizando el mes 2, pero tenía que apuntar al mes siguiente. Entonces, por eso era el n más 1 asterisco, porque era el óptimo. ¿Y qué le tenía que indicar? O sea, ¿cómo sabía cuál de todos estos era el que correspondía? ¿Cómo hacía para saber cuál de todos estos era el que correspondía? En este caso yo decía, llegué con 200, fabriqué 500, ¿cuántas tengo en total? 700. De las 700 cubro la demanda de 500 y me sobran 200. Entonces después decía, de todo esto voy a tomar el que tengo cuando llego con 200 unidades. ¿Sí? Que es este. Entonces, ¿cómo hacía esa cuenta? Va de nuevo. Hasta acá dijimos, sumamos el costo de almacenamiento para ese mes, más el costo de producción para ese mes. ¿Está? El costo de haber llegado con 200 en stock, más el costo de fabricar 500. Ahora, como yo tenía 200 y fabriqué 500 más, tengo 700. De las 700, descuento las 500 que me demandan y me sobran 200 para el mes siguiente, que es lo que me queda en stock. Entonces yo, para saber cuál de todos estos F3 asterisco es el que uso, digamos, la variable X sub 3 es la que representa las unidades que me sobraron del mes anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo acá cuántas unidades me van a sobrar para el mes siguiente? Almacenamiento más producción menos demanda. Claro, pero lo tendremos que decir en términos de las variables que tiene nuestra función. Entonces, ¿cómo sería? XN Almacenamiento era XN. más DN. Más DN, que es la cantidad que estoy fabricando. Menos la demanda sub N. ¿Por qué? Porque la demanda cambia según el mes en el que estoy, ¿no? Entonces no puedo poner la demanda sola porque cada mes tenía una demanda diferente. Entonces pueden ponerlo así, podrían ponerlo demanda sub N, pero en realidad tendría que ponerlo como sub N. ¿Sí? Entonces, acá lo que me llegó en stock, más lo que fabriqué, menos la demanda que tuve ese mes, me dice cuántas unidades me sobran para el mes siguiente, y entonces, según el caso, según cuánto vale XN, cuánto vale D sub N y cuánto vale la demanda de N, me tocará alguno de estos valores en F3 asterisco. ¿Sí? Entonces, esta función, que estoy pintando acá, es la que representa el cuerpo de la tabla. Cualquiera de estos valores que estoy pintando acá fue calculado con esta función. Cualquiera de estos valores que estoy pintando acá fue calculado con esa función. Y acá no tuve que hacer esos cálculos intermedios porque directamente puse no me hacía falta porque era trivial la primera tabla que resolvía. Ahora, lo que quiero hacer es identificar cómo sería la F asterisco, o bueno, la tengo acá abajo, cómo calculaba esta parte. La voy a pintar de otro color, así queda claro a quién nos estamos refiriendo, o sea, el F3 asterisco, el F2 asterisco, el F1 asterisco, ¿cómo fue la función con la que lo calcule? ¿Cómo sé cuál de todos estos es el que corresponde? Y la función sería el mínimo del Fn xn de sub n. ¿Queda claro? Entonces, el Fn asterisco, o sea, no importa si es el F1 asterisco, el F2 asterisco, el F3 asterisco, el F sub n asterisco, es el mínimo de los Fn, ¿sí?, que dependen de xn de sub n.
¿Está? Entonces, acá, si yo digo para un xn igual a 200, ¿sí? Bueno, hay varios valores disponibles, entonces este mínimo tendrá que ver entre todos esos valores, donde el que está cambiando es de sub n, pero el xn vale 100, vale, o sea, lo mismo que acá. Ahora, como esta función es esta de acá, que es esto de acá, yo puedo representar esto mismo, ¿sí? Como el mínimo y copiar directamente todo esto. ¿Sí? Entonces acá directamente copio todo esto, y esta en realidad es la función que me interesa a mí representar, o sea, esto de acá, lo que está en celeste, que es lo mismo que esto de acá. Acá simplemente reemplazamos esta función por su equivalente más desarrollado, y entonces, bueno, esta es la función que llamamos función de recurrencia o función recursiva, porque en la definición de la propia función aparece ella misma nombrada. Porque acá estamos hablando de fn asterisco, y acá estamos hablando de fn más 1 asterisco, pero el n más 1 simplemente es que hemos cambiado a dónde está apuntando, pero básicamente estamos hablando de la misma función. O sea, si yo acá hablo del f1 asterisco, acá voy a estar hablando del f2 asterisco, pero es la misma función. Si quiero desarrollar como es f2 asterisco, acá me va a aparecer f sub 3 asterisco, pero es siempre f asterisco, y lo que va cambiando es el subíndice porque estoy hablando de etapas diferentes. Entonces, como para definir la función tengo que usar a la misma función que estoy definiendo, a eso se le llama función recursiva, y bueno, es en este caso, para este problema, esta de acá. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, se entendió. ¿Alguna duda? Bueno, con esto cerramos entonces. Ya quedó visto este ejemplo. Tienen otros ahí en el libro. No falten a la clase de mañana, así ven otros ejemplos más. Me quedo por si hay alguna duda, si no, cortamos acá. ¿Alguien tiene idea de cómo va el partido? ¿Ya terminó? ¿Cómo fue la historia esa? No, profe, ni idea. Bueno, Sí, ya che, terminó, profe. ¿ya terminó el partido? ¿Qué salieron? 4-1. Ganó Argentina. ¿Ganamos? Ah, bueno. Excelente. Che, bueno, genial. Salió todo bien entonces. Salió Gracias, todo bien. profe. Nos vemos, chicos. Que les vaya muy bien, que tengan muy buenas vacaciones. Nos vemos el semestre que viene. Que descansen Chao, lo que profe. puedan y que les vaya muy bien. Chao, Muchísimas profe. gracias, profe. Chau, chau. Hasta la próxima. Ya, profe, nos vemos. Chao, chao. Bueno, chicos, nos vemos.